historia que les voy a contar puede resultar increíble para muchos, pero para muchos otros a lo mejor les parezca familiar. Sobre todo, aquellas personas que viven en poblados rodeados de bosques o montañas. En ese entonces era soldado, y mi grupo había ido a atender un reporte de secuestro en medio de la densa sierra. Por cuestiones personales, omitiré el nombre del poblado. Al llegar a ese sitio, nadie salió a atendernos, y por más que intentábamos investigar lo que había ocurrido, nadie decía nada, y no era para menos. Toda la gente moría de miedo, debido a que ese poblado vivía bajo las amenazas del crimen organizado. Habían sido días difíciles, y por eso nosotros sabíamos que ese tipo de misiones eran de vida o muerte. Recientemente, en el poblado se habían quemado varios vehículos. Los secuestros iban a la orden del día, así como las ejecuciones, y es por ello por lo que la indicación era hacer una pequeña base en el sitio y quedarnos a patrullar hasta hallar de ser posible a los responsables. Conocimos a un viejo hombre llamado Don Fidel y a su hijo Raúl, quien era un adolescente de aproximadamente 12 años. Ellos fueron los únicos quienes desde nuestra llegada mostraron apoyo y disposición para ayudarnos. El hombre tenía mucho resentimiento contra los grupos criminales. Ellos le habían arrebatado de su lado a su esposa durante un tiroteo. El único pecado de la mujer fue haber ido por las tortillas y estar en el peor lugar en el momento equivocado, cuando una bala perdida le perforó una pierna, muriendo desangrada entre los brazos de su marido. Además de ello, el viejo Fidel contaba que en las últimas semanas, miembros criminales no conformes con las extorsiones y derecho de piso al que sometían al poblado, de igual manera comenzaba a despojar de sus tierras a los campesinos, tierras que eran su único medio de sustento. Es común llegar a trabajar las tierras y ver personas sembrando esas porquerías o construyendo laboratorios en el territorio de uno. Pero de allá que quieran despojarnos de todo el sustento, pues sí pienso que esos cabrones se están pasando de la raya. Pero pues uno, humildemente y sin fuerzas, ¿qué más les puede decir? Solo nos queda aguantarnos o perder la vida, decía Don Fidel tristemente. Las palabras de Don Fidel generaron consternación y coraje a más de uno en nuestro grupo. Muchos de nosotros veníamos de familias de campo y sabíamos perfectamente lo que era depender únicamente de las tierras. Al escuchar eso, yo tranquilizaba a Don Fidel y le prometía que como soldados del honorable ejército mexicano, haríamos todo lo posible por defenderlo a él y a sus tierras, aunque nos cueste o lo que nos tenga que costar. Muy pronto tendríamos la oportunidad de aplicar todo lo antes dicho, y al igual que a mí sería un evento que me marcaría de por vida. Era una noche bonita, y había un frío de esos que se siente hasta en los huesos. Estábamos alrededor de una fogata. Esa noche nos había tocado patrullar cerca de los arados, puesto que en días previos los campesinos habían estado reportando mucho movimiento en sus tierras. Inclusive, uno de ellos había desaparecido. Era junto con Don Fidel el que más intentaba motivar a la gente para que luchen por sus tierras. Desafortunadamente, había sido víctima de un levantón y en varios días no se había sabido nada de su paradero. Aún no había ninguno de nuestro grupo dormido, cuando comenzamos a escuchar unos sonidos de camioneta llegar cerca de donde nosotros nos ubicábamos. Enseguida nos pusimos alerta y diseñamos una emboscada. Primeramente, solo para vigilar de quién se trataba, pero listos en todo momento para comenzar un intercambio de fuego en caso de que sea necesario. 2 de nosotros fueron hacia 2 vehículos que teníamos escondidos, por si la situación lo ameritaba. Al acercarnos lentamente en donde provenía el sonido de las camionetas,
vimos a un grupo de personas bajando material hacia un pequeño tinglado en medio de los maizales. Al parecer, habíamos dado con un laboratorio clandestino. Sin embargo, alguien los había alertado de que estábamos muy cerca de ellos y se percataron de que estábamos al acecho. Al vernos, comenzaron a descargar sus armas sobre nosotros. Como pudimos, nos resguardamos entre la maleza. La oscuridad de la noche nos ayudó bastante para no ser blanco fácil, y así comenzó un intenso intercambio de fuego. Ante la intensidad del enfrentamiento, una bala cruzada dio como blanco en un barril de algún tipo de solvente, y este generó un estallido, situación que aprovecharon los enemigos para huir del sitio a toda velocidad en su camioneta. En eso, nuestros compañeros llegaron de igual forma con nuestros vehículos. Comenzamos a perseguirlos, iniciando así una intensa persecución con una lluvia de proyectiles de por medio. Ellos avanzaron un buen tramo entre tumbos de las brechas en mal estado en medio de los campos, y nosotros los seguimos. Ya en medio de un claro, ellos detuvieron su camioneta y la cruzaron en el camino. Se bajaron y la usaron como escudo mientras descargaban sus armas contra nosotros. De nuestra parte, de igual manera hicimos lo mismo y acomodamos las dos camionetas para escudarnos con ellas. Sin embargo, y desafortunadamente, uno de mis compañeros ya había recibido una herida de bala mortal. El tiroteo siguió como por 10 minutos, y de los 8 que eran, ellos 3 habían sido batidos mortalmente, y fue allá cuando aquellos criminales decidieron entregarse, o al menos eso era lo que pensábamos, porque en unos minutos más descubrimos que realmente ellos solo habían estado haciendo tiempo y que ahora ellos nos habían emboscado. Realmente fue una situación terrible. Estábamos rodeados por un grupo como de 15 personas fuertemente armadas, quienes nos aprisionaron sin que pudiéramos hacer nada al respecto. Ellos comenzaron a golpearnos y después nos pusieron en fila con las manos esposadas. No nos cabía duda de que ese era nuestro fin, y pues como cualquier persona, teníamos miedo, ya que era muy difícil salir con vida de esa. Nuestros ejecutores se burlaban de nosotros y decían que eso nos pasa por estar en el bando equivocado. Ninguno de nosotros dijo nada, y así fue que llegó el momento en el que iban a proceder a nuestra ejecución, cuando repentinamente pudimos escuchar cómo en los maizales que se encontraban rodeándonos, unos fuertes crujidos de plantas y árboles que sucumbían ante el poderoso paso de algo que se acercaba, al parecer corriendo a toda velocidad. Por la estela de sonido que dejaba por su paso, pude dimensionar que aquella cosa era una bestia enorme. Nuestros captores, al escuchar eso, se pusieron en posición de combate y comenzaron a vaciar sus armas contra los campos, pero el sonido comenzó a escucharse por todos lados, como si lo que lo provocara esté corriendo en círculos. Esto desentendió mucho a los criminales, a tal grado que llegó un momento donde se dispararon entre ellos. Ya con mucho miedo de no saber con lo que se enfrentaban, subieron a sus camionetas y emprendieron la huida, dejándonos a nosotros allá junto con sus compañeros heridos y moribundos. Fue justo en el momento cuando apenas avanzaban unos cuantos metros, cuando vimos un tremendo animal salir de entre los maizales. Él tenía un aspecto entre perro, lobo y hombre, y corría a una sorprendente velocidad a 4 patas. Los criminales le disparaban con la única finalidad de matarlo, pero éste esquivaba muy hábilmente las balas y cada vez se encontraba más cerca del vehículo de los malos. Aquella bestia, no me cabe duda alguna de que se trataba de un nahual, y estaba a punto de darle alcance a la camioneta, cuando entre la oscuridad salió una camioneta más.
Esta estaba blindada y más preparada para combate. El vehículo pesado se dirigió directamente hacia el nahual para atropellarlo. A pesar del gran tamaño de la bestia, era evidente que iba a ser difícil sobrevivir al impacto de aquel vehículo. Y justo cuando era tan inminente el choque, un gran aullido procedente de las montañas que se encontraban rodeándonos hizo que todos miráramos hacia allá y pudimos ver un gran animal con unas dimensiones aún más grandes que el de la primera bestia. Después de realizar su grito de guerra, bajó gruñendo a toda velocidad y justo a escasos centímetros de que el vehículo blindado impactara al primer nahual, esta segunda bestia a toda velocidad y con una gran potencia impactó contra el costado del blindado, el cual salió volcado sorprendentemente, sin haber presentado resistencia contra la embestida de aquella majestuosa bestia que salió de las montañas. Después de eso, le dieron alcance a la primera camioneta en donde los criminales habían quedado sin municiones. Y ante nuestros ojos, atónitos veíamos cómo estas bestias desgarraban, mutilaban y devoraban a esos hombres que a pesar de querer huir corriendo a toda velocidad, eran alcanzados por estas bestias como un gato atrapa a un ratón. Después de esa masacre, aquellas bestias huyeron y se internaron en el bosque, perdiéndose ante la oscuridad. Era bastante claro que su objetivo eran aquellos criminales. Al paso de unos minutos, llegaron refuerzos hacia nosotros y nos liberaron. Cuando nos preguntaron qué había pasado, dijimos que un grupo de encapuchados que sospechábamos que eran parte de un grupo enemigo habían acabado con ellos, más por ser enemigos que por ayudarnos. Optamos por inventar esa historia porque sinceramente nunca nos creerían si contáramos que un par de nahuales nos salvaron de la muerte. Al día siguiente, y después de las valoraciones pertinentes, algunos los mandaron por atención médica y otros preferimos quedarnos a seguir con el patrullaje. En los días posteriores, no vimos a don Fidel y a su hijo Raúl, pero cuando estábamos a punto de irnos de aquel lugar, el pequeño Raúl se apareció y nos agradeció por nuestra entrega y coraje de lucha. Nosotros le dimos las gracias y le preguntamos por su padre. Él dijo que se encontraba un poco enfermo, pero que no era nada de gravedad, que seguramente en unas pocas lunas él ya se habrá recuperado del todo. Después de eso, nos fuimos de aquel sitio y nunca volvimos a saber de ellos. Los que presenciamos aquella masacre por parte de los nahuales hasta hoy en día, platicamos incrédulos lo que sucedió. Los más analíticos como yo nos quedamos con la idea de que Raúl nos dijo que su padre se recuperaría en unas cuantas lunas, en alusión de que ellos eran los nahuales. La verdad no me consta, pero nada me quita de la cabeza que ellos fueron aquellas bestias que nos ayudaron a salir avante contra el crimen. Otra cosa que he escuchado por parte de algunos excompañeros militares es que ese poblado hoy en día se encuentra libre del narco y se escucha dos grandes bestias aullar por las noches en sus majestuosos bosques entre la sierra. Sin duda, estoy seguro de que se trata de don Fidel y Raúl, quienes en forma de imponentes nahuales ahora patrullan sus tierras. Vivimos en la sierra, exactamente bajo las faldas de las montañas, y hemos sido víctimas de toda clase de calamidades desde hace muchos años. Es por ello que bastante gente ha huido del pueblo, considerando que es imposible vivir en un sitio maldito o olvidado por Dios, y vaya que por más devoción que le sienta al Creador, nadie puede argumentar algo en contra. Porque realmente este sitio está maldito, y pareciera que Dios nos ha olvidado. Desde la fundación del pueblito hace varias décadas, las catástrofes se empeñaban en sacarnos de ese sitio.
y como primer desastre, un terremoto seguido de un intenso deslave arrasó con la mitad del pueblo así como con sus habitantes. No obstante, los pocos sobrevivientes los reconstruyeron dentro de sus posibilidades. Después de este gran esfuerzo, todo parecía estar regresando a la normalidad, pero muy poco nos duró el gusto, pues una nueva plaga estaba por atormentarnos sin darnos tregua, la de las brujas. Mucha gente se emparejaba desde muy joven y una ola de embarazos comenzaron a ocurrir de forma masiva. Los recién nacidos abundaban y cada pareja tenía al menos 5 hijos. Esto había provocado que el pueblo se repoblara a gran velocidad. Pero esta situación también había llamado la atención de unos monstruos hambrientos que merodeaban las chozas al caer la noche. Se trataba de las brujas, quienes se alimentaban de los recién nacidos. Las muertes de los pequeños empezaron a azotar la población, y los doctores que llegaban en caravanas de la salud aseguraban que se trataba de la ya tan conocida muerte de cuna. Pero era difícil de explicar, porque en todas las parejas siempre había un deceso. En mi familia no fue la excepción. Mis padres se casaron siendo adolescentes. Al poco tiempo mi madre se embarazó y yo fui el mayor de 5 hijos. Detrás de mí siguieron mis 4 hermanitos. Sin embargo, el último de ellos murió de manera misteriosa. Por varias noches lloraba y lloraba sin parar. Al mismo tiempo, una criatura de alas muy grandes merodeaba a los alrededores de mi casa. En mi familia ya sabían de qué se trataba, y aun cuando hacían varios rituales para ahuyentar a las brujas, nada funcionaba. Tijeras debajo de la cama en forma de cruz, tirar sal en todas las entradas y rezar las 12 verdades del mundo. Nada resultaba letal para aquellos horribles seres, y ante el dolor de la familia, un día los llantos de mi hermanito se detuvieron para siempre. Al día siguiente encontramos al pequeño Javier completamente azul. Su palidez era tal que se notaba que no tenía ni una sola gota de sangre. Pero algo que me llamó la atención fue mirar que en la planta de su pie se podía observar 2 pequeños orificios. Nosotros conocíamos el significado de esas heridas. Una bruja le había chupado la sangre. Los doctores, al valorar a mi difunto hermanito, determinaron la causa de su deceso como una fatídica muerte de cuna. Las brujas, quienes se sentían atraídas por tanto recién nacido, se daban un festín. Y a pesar de eso, la gente en ningún momento optó por salirse del pueblo. Con el paso del tiempo, poco a poco los ataques por brujas comenzaron a disminuir, y las muertes de cuna se limitaron a 1 por mes. Nosotros ya sabíamos que eso se debía a un tipo de pacto no formalizado, pero que tenía que cumplirse. 1 niño por mes, no más, no menos. No había ninguna forma de resignación. Sufrir la pérdida de un inocente al mes aún nos dolía mucho, pero como si el maldito pueblo estuviera dispuesto a dar tregua, otra desgracia cayó sobre nosotros. Y es que la privilegiada ubicación de nuestro pueblo, oculto entre la sierra y rodeado de tierras fértiles, había llamado la atención de otro peligro que nos causaba un terror igual o peor que el de las brujas. Se trataba del crimen organizado. Un grupo de hombres llegó con sus enormes camionetas blindadas, armados hasta los dientes con armas largas de grueso calibre. Desde la llegada de esa gente supimos que algo no estaría bien. Al principio los hombres mencionaron que querían comprar las tierras, ofreciendo grandes cantidades de dinero que ilusionaron a más de uno. Para formalizar este acto citaron a todo el pueblo a una junta a realizarse en la plaza central. Hubo mucha gente, sobre todo los hombres de antaño que no estaban dispuestos a vender sus tierras y decidieron desafiar las órdenes de aquel comando. Pero esa misma gente son todos aquellos que tristemente ahora traen lleno el panteón. Pues a todos aquellos que no quisieron acudir a la llamada junta, un convoy fuertemente armado fue a sacarlos uno por uno de sus respectivas casas. Ante el asombro de las personas que sí habían acudido a la plaza,
Desde la distancia se podía escuchar el sonido de las ametralladoras escupiendo fuego sin parar, y junto con él, como si se tratase de una melodía de terror, los gritos de las víctimas así como también de sus familiares. Después de dar una macabra demostración de lo que le ocurría a quien se oponga a seguir los planes del comando, los hombres dejaron en claro que no estaban dispuestos a dar ni un solo peso por las tierras. Y a partir de ahora la tierra dejaba de ser de los campesinos, pero lo trabajarían a sueldo sembrando plantas ilegales. Aún poniendo en riesgo su vida, mucha gente se opuso a los planes de estos hombres, pero desafortunadamente no hubo quien pueda plantarles resistencia, y día con día se registraban múltiples asesinatos. Un claro ejemplo de esto fue el caso de doña Jacinta, quien era una anciana que había vivido sola por mucho tiempo. Ella no hablaba con nadie más que para lo básico y todos le temíamos. Mucha gente asociaba a la viejita con las temibles brujas, pero otras más la asociaban como la autora del pacto desconocido. Los más ancianos del sitio decían que era gracias a ella que el número de recién nacidos perdidos no era mayor. Los hombres del crimen se ensañaron especialmente con ella, pues la señora era quien poseía el mayor número de hectáreas de tierra. En el papel todo sería muy fácil. Arrancarle las tierras a una simple viejita iba a ser pan comido, pero las cosas no fueron como ellos pensaron. Durante la primera visita en la que le dieron la opción de irse antes de ser levantada, ella opuso resistencia. Y entre tanto forcejeo, Jacinta logró arrancarle un ojo al líder de ellos con sus propias manos. Después de eso dejaron en paz a Jacinta por 2 días. Todos sabíamos que algo terrible estaba por ocurrirle, y no dudamos en que ella estaba consciente de ello. Sin embargo, ella nunca huyó y mucho menos se le notaba preocupada. Ella siguió su vida como si nada hubiera pasado. Al tercer día, doña Jacinta recibió un levantón. En esa ocasión nadie en el poblado pudo dormir, pues escucharon gritos lastimeros por toda la noche implorando perdón, pero nada era suficiente para detener a aquellos hombres. Y al día siguiente, en plena plaza principal, se encontró una manta donde se avisaba el destino que tendrían todas aquellas personas que se opusieran a ceder o trabajar las tierras. Lo macabro del caso era que la manta estaba hecha con la piel de la anciana. Más tarde se encontró su cuerpo desollado en medio de un festín entre perros y sopilotes, quienes devoraban el cadáver. El tiempo siguió su curso, y había pasado 1 año desde la llegada de los temibles hombres. Ahora el pueblo había disminuido mucho su población. Casi la mitad de las personas habían sido ultimadas, en su mayoría las cabezas de familia. Situación por la cual ahora eran las mujeres quienes salían a trabajar el campo. Hasta ese momento nadie se imaginaba que 1 año de la muerte de Jacinta, todo se pondría peor. Todo comenzó en una noche llena de neblina, en la cual el frío no hacía tregua. Todas las casitas echábamos mano de la leña previamente recabada para no morir congelados. En esas épocas en las familias se acostumbraba que todos durmieran juntos en la sala o en alguna habitación donde la leña se encuentra al rojo vivo. Aquel día en mi casa dormimos en catres improvisados sobre el piso y de madrugada todos nos despertamos asustados, pues pudimos escuchar una gran ave merodear los rumbos. El sonido de sus alas era imponente y se notaba que bordeaba todo el pueblo en busca de comida. Pero esta vez simplemente no fue posible. Ante la falta de hombres en las familias, ya no habían recién nacidos, y las tasas de nacimiento se habían reducido poco a poco, hasta el grado de que hoy por hoy no había ni un solo bebé en el poblado. Nosotros no habíamos sido los únicos que habían escuchado el aleteo, y toda la gente miraba desde sus ventanas con miedo. Nadie sabía cuál sería el actuar de la bruja cuando descubra que ya no tiene alimento. La choza de la difunta Jacinta la habían convertido en una casa de seguridad para los criminales, y siempre se les miraba allí,
disfrutando entre copas, música y mujeres. Aquel día no había sido la excepción. Ellos igual habían escuchado el sonido surcar el cielo, y al no saber de qué se trataba, salieron de la casa. Todos en el poblado sabíamos que al salir mientras una bruja sobrevolaba la zona, era un error muy grave que por lo general se pagaba con la vida propia. No sé con exactitud lo que allí ocurrió, pero una masacre se dio entre aquellos hombres. Lo que a continuación les contaré fue lo que nos dijo don Ernestino en los días siguientes. Él vive frente de la casa de la difunta Jacinta y asegura que vio todo lo ocurrido. Yo miraba por la ventana. Sabía que alguna bruja estaba en busca de alimento. Creo que al igual que todos los pobladores, moría de miedo al ser consciente que no había ningún recién nacido para entregar, y de esa forma el pacto se iba a romper. No obstante, miré a los hombres del comando salir entre risas y alcohol. Quizás ellos no dimensionaron el poder que puede tener una bruja, y comenzaron a insultarla sin dejar de mirar al cielo. «Vente, brujita, ¿quieres morir como la loca de Jacinta? Vente, brujita, quizás con tu piel yo pueda hacerme unas botas». Al tiempo que gritaban sus injurias, todos morían de risas y descargaban sus ametralladoras en el cielo. Pero qué poco les duró el gusto. Repentinamente, y ante el asombro de todos, una bola incandescente aterrizó en medio de la carretera, y un estruendoso sonido se escuchó como si se tratara de un meteorito que impactó al suelo. Al mismo tiempo, el polvo se levantó cubriendo por completo el ambiente de los alrededores. Todo esto había ocurrido justamente frente a mi casa, y frente donde todos los hombres se encontraban, acompañados de mujeres de la vida galante. Al ver esto me escondí, pero la curiosidad pudo más, y nuevamente miré a través de la ventana. Para ese entonces la noche poco a poco volvía a aclarecer, pero entre el polvo que aún no se había sentado, se observaba una silueta. Era un ser enorme, con unas alas monstruosas y un hábito similar al que usan las monjas. Poco a poco el polvo se disipó, y ante mi sorpresa y la de aquellos hombres, era una viejilla encorvada quien había salido entre la polvareda. Los hombres en un principio tuvieron miedo, pero al ver que se trataba de una ancianita comenzaron a carcajear, y quien al parecer era líder, le pidió a otro de los hombres que entrara a la casa por algo, y cuando éste salió, tenía entre sus manos un maletín con cuchillos cazadores, de esos que utilizan para asesinar animales muy grandes. Al momento de ver esto ya no pude más. Cerré la ventana y me resguardé debajo de la mesa. Lo primero que pensé fue que aquella viejecilla tendría el mismo destino que la pobre Jacinta, pero también me generaba mucha duda. ¿Será que ella es una bruja? Pues si bien sabíamos que las brujas merodeaban el pueblo, nunca nadie había visto una. Esa misma noche, al igual que la noche cuando Jacinta fue asesinada, escuché muchos lamentos, gritos de misericordia y detonaciones de bala, pero esta vez los gritos eran de los sicarios. Eso fue lo que Ernestino nos contó. Muchos no le creyeron, otros como yo, sí. El caso, que lo que ocurrió esa noche no era para nada bueno, pues al día siguiente, en medio de un charco de sangre se encontró a los hombres del comando decapitados, con heridas por todas partes de sus cuerpos. Las heridas eran mordidas de algo muy grande, algo que cruelmente los había asesinado a ellos y a sus mujeres. Lo más horrible de todo eso fue que frente a los cadáveres y justo dentro de la casa donde vivía Jacinta, había una mujer de la tercera edad, encorvada y con el rostro bastante arrugado. Ella barría y limpiaba la choza al tiempo que silbaba una macabra melodía. A los pocos días, otro comando como de 15 hombres arribó al pueblo. Entre los hombres que habían muerto a manos de la bruja, uno había logrado esconderse, y fue quien había contactado a su jefe para pedir refuerzos. Su jefe, al llegar, nunca creyó lo que el hombre le dijo. Y es por eso que por venganza,
entró casa por casa, de donde sacó a todos los hombres y adolescentes de cada familia, incluyéndome a mí. Una vez que nos juntaron, nos ataron de manos y nos obligaron a caminar hasta internarnos en el bosque. Estando allí nos pusieron en fila, y el líder de ellos comenzó a preguntarnos uno por uno qué es lo que había ocurrido, pues aquel hombre estaba seguro de que para poder matar a sus muchachos, debió armarse un revuelo que seguramente había involucrado a todos los hombres del pueblo. El hombre ya había preguntado a 3 personas acerca de lo que había ocurrido, pero esas mismas 3 personas habían sido asesinadas a manos de los criminales, pues el jefe ordenaba su ejecución enseguida, tras escuchar el veredicto de cada uno. Los hombres del pueblo llorábamos pidiendo clemencia, y la noche poco a poco comenzaba a caer. El jefe de ellos se reía y decía que nosotros podíamos evitar derramar sangre al decirle la verdad. El hombre estaba a punto de reanudar los cuestionamientos, cuando una macabra melodía se escuchó entre las penumbras del bosque. Rápidamente sus secuaces miraron hacia el punto donde provenía la melodía y encañonaron hacia la oscuridad. Muy expectantes esperaban a ver qué era lo que allí había escondido. Un silencio total reinó en el sitio por unos segundos, pero después, un sonido como si algo grande pisara con fuerza la hojarasca se dejó escuchar. Los hombres se pusieron en alerta y cortaron cartuchos. A pesar de ser hombres despiadados, se le notaba bastante nerviosos. Justo cuando nadie lo esperaba, una gran criatura saltó hacia nosotros, y fue en ese momento que los hombres hicieron una gran cantidad de disparos y no se detuvieron hasta vaciar sus armas. Aquel gran animal se trataba de un enorme ciervo, quien ahora se encontraba allí a un costado de nosotros, completamente despedazado ante tanto agujero realizado con las balas. Al ver esto, los hombres comenzaron a reír y se burlaban entre ellos por el miedo que tuvieron, aunque ninguno quiso aceptarlo. El jefe de ellos, fastidiado de no escuchar lo que quería, ordenó a sus hombres que nos acribillaran a todos. Yo cerré los ojos y me puse a llorar al tiempo que rezaba. Los hombres se reían, pues muchos de nosotros nos habíamos orinado en los pantalones del miedo. Como si fuera en cámara lenta, yo escuchaba a los hombres recargar sus armas, y estaba seguro de que eran los últimos segundos en mi vida, y solo escuché al líder gritar: «Acaben con ellos de una buena vez». Sus hombres nos apuntaron y estaban a punto de disparar, cuando otra vez un silbido de terror provino de la oscuridad del bosque. De nuevo todos se asustaron y el jefe gritó: «Tráiganme a ese cabrón que nos está chingando, él será el primero en morir». Rápidamente sus hombres corrieron hacia el bosque, pero inesperadamente se detuvieron, y esto fue a razón de que la viejecilla de la que Ernestino nos había hablado salió entre los árboles. Caminaba lentamente sin dejar de silbar. El jefe, ya muy molesto, ordenó que la destrozaran a disparos. Los hombres, sin pensarlo demasiado, intentaron descargar sus armas sobre la mujer, pero las ametralladoras se atoraron y de ninguna pudo salir una sola bala. Los sicarios desesperadamente intentaban destrabar sus armas, pero la viejecilla ya estaba muy cerca de ellos. Ella lentamente se acercó a uno y sin dejar de silbar, le tocó la frente. En ese momento el hombre quedó como poseído. Sus ojos se pusieron en blanco y de su boca comenzó a salir la espuma. Al mismo tiempo apuntó su arma en contra de sus compañeros y tiró una ráfaga de disparos hasta matar a todos los criminales, a excepción del líder. Este último, muy hábilmente se había ocultado detrás de su camioneta y sacó de entre sus ropas una navaja de cacería, y descuidando al hombre que disparaba, corrió a sus espaldas y se lo sembró en varias ocasiones, hasta asegurarse que éste se encuentre muerto. Al ver esto, la bruja comenzó a carcajearse de forma horrible y dijo: «Lo de tus hombres muertos
fue por haber asesinado a mi hermana Jacinta. Pero lo que sí no te puedo perdonar es el hecho que por tu culpa me haya quedado sin comida. El hombre al escucharla corrió hacia ella, dispuesto a enterrarle la navaja, pero la bruja comenzó a silbar y el hombre quedó inmóvil. Después, la bruja se le acercó lentamente y con un dedo le tocó la frente. Enseguida de esto, el hombre puso los ojos en blanco y de su boca comenzó a salirle una espuma como si estuviera rabioso. Sin embargo, seguía inmóvil y no fue hasta que la bruja dio un aplauso que él se pudo mover. Pero tal cual pareciera estar poseído, el hombre sujetó su navaja con fuerza y se la pasó por el cuello, muriendo desangrado, degollado por él mismo. Después de esta horrible escena, la bruja comenzó a silbar de nueva cuenta y se internó en el bosque de la misma forma en la que llegó. Y todos nosotros, muertos de miedo, nos mantuvimos allí, temblando, pero agradeciendo a esa bruja por habernos salvado. Al día siguiente nuestros familiares llegaron desconsolados, pero para su sorpresa nos vieron vivos y a todos los criminales muertos. Hoy en día, en el pueblo agradecemos a la bruja por habernos salvado, y pues de una u otra manera también le servíamos vivos, pues varios de nosotros ya somos padres y engendramos hijos pequeños. Sin embargo, ella no ha regresado. A partir de ese día, todas las familias en el pueblo se armaron y ahora vigilamos con recelo nuestro poblado. Y es por eso que el crimen ya no nos asusta. Sin embargo, a lo que más le tememos es el hecho inminente que tarde o temprano esa bruja regresará a llevarse a nuestros recién nacidos. Desde niño me gustaban los trailers. Sus imponentes figuras y el ruido de sus potentes motores llamaban tanto mi atención que soñaba con ser chofer de uno algún día. Pasaron meses, luego años, hasta que cumplí los 18 y nunca había dejado mi obsesión de convertirme en el amo y señor de un monstruo de 18 llantas. Por eso primero aprendí a conducir automóviles. A esa edad trabajaba de mesero en una fonda que estaba ubicada a un lado de una carretera. Precisamente los traileros y camioneros eran los que se detenían para comer algo o tomarse un café para descansar. Fue donde conocí a muchos choferes de todo tipo de vehículos, pero más a uno de nombre Damián, que manejaba un hermoso tráiler rojo y nos hicimos amigos. Yo le invitaba a la comida y él me enseñaba cómo conducir uno de esos camiones. En un principio solo era teoría, pero tiempo después me empezó a enseñar en cómo hacerlo, prestándome su camión por pequeños trechos, hasta que por fin vi realizado mi sueño y aprendí a conducir lo que tanto anhelaba. Todo gracias a mi amigo Damián, quien luego me recomendó en la compañía donde trabaja y así me inicié como chofer. Mis primeros viajes eran cortos por falta de experiencia. Para ese entonces ya tenía 21 años. Era muy joven y me faltaba mucho por aprender del fascinante mundo de los traileros. Sobre todo, por los muchos peligros que abundan en ese pesado trabajo sobre las carreteras. Así anduve en viajes cortos más o menos un año, hasta que por fin me dieron una carga de aguacate. Debía salir de Michoacán a Tijuana. La ruta sería larga, por lo que un día antes me mandaron a descansar para que estuviera fresco a la hora del viaje. Al día siguiente, cuando terminaron de cargar el camión, antes de dar marcha al motor, mi patrón me dijo que tuviera mucho cuidado, porque el camino, al menos en Michoacán, se conformaba de casi pura sierra y había mucho vandalismo en la carretera. Los detenían en medio de la nada para robarles la mercancía, más por la carga que llevarás, debido a que el aguacate es algo muy preciado en estos tiempos. Lo que me dijo me puso algo nervioso, pero disimulé bien para que no lo notara. Le dije que no se preocupara, que llegaría bien a mi destino. Dicho esto, me subí a la cabina, encendí el motor y me puse en marcha. Ya en la carretera, prendí la radio buscando una estación donde pusieran música relajante y así conduje durante mucho tiempo. Al cabo de 6 horas el sol se ocultó y empezó a salir la luna.
Era tiempo de invierno cuando oscurece temprano y me tomó la noche en plena sierra. 2 horas después ya no se veía nada. Solo los tupidos árboles a los lados, al aluzarlos con mis faros en aquella solitaria carretera. Un poco nervioso por aquello que me dijo el patrón, seguía conduciendo y escuchando música. Pronto saldría del límite de Michoacán y eso me aliviaba un poco. Allí era donde estaba el peligro por los asaltantes. Saliendo de ese lugar, lo demás sería pan comido. Iba pensando todo eso, cuando de repente vi que entre la oscuridad algo se me atravesó y sentí como un golpe. Pensé que había sido algún animal. Orillé el camión y me detuve. Tomé una linterna y con mucho cuidado me acerqué a donde había sido el percance. Casi se me sale el corazón cuando alucé a una mujer tirada a un lado de la carretera. Era lo que se me había atravesado. Asustado al mirarla muy golpeada, le tomé el pulso para ver si aún estaba con vida. El alma me regresó al cuerpo cuando noté que respiraba. La levanté para subirla al tráiler y llevarla con algún doctor al pueblo que estuviera más cercano, con la esperanza de que no se me muriera en el camino y fuera a parar a la cárcel. Retomé mi travesía mirando de vez en cuando a la mujer que se veía muy joven, a pesar de que la sangre le cubría gran parte del rostro. Miré que sus ropas estaban rotas y supuse que era por el golpe de mi camión. Sin embargo, era extraño que una chica anduviera sola en esos lugares lejos de los pueblos. Pero aún me resultaba más extraño que aunque estaba llena de sangre, no se le veía ninguna herida a simple vista. Pensando que la tenía en la cabeza por entre su pelo, no le di mucha importancia. Luego pensé tal vez había escapado de su casa y seguí conduciendo. En eso, 2 camionetas se me emparejaron, haciéndome señas que me detuviera mientras me apuntaban con armas largas. Al ver que no obedecía, atravesaron sus vehículos y dispararon al viento para amedrentarme. Creyendo que era por la muchacha que traía conmigo, me detuve y les dije que no había sido mi culpa porque ella se me había atravesado. Pero no me hicieron caso, y 2 de ellos me recibieron a golpes arrodillándome en el piso. Quien parecía ser el jefe me dijo: ¿qué prefieres, tu vida o el camión? Pero antes de responderle, un aullido muy cerca de nosotros nos heló la sangre. Al menos a mí sí me aterrorizó, porque ellos estaban bien armados y yo no. Entonces, una imponente figura apareció por encima de mi tráiler. Todos levantamos la mirada y la vimos. Era una enorme bestia mitad humano y mitad animal, de grandes garras y fauces, quien emitía esos espeluznantes aullidos. Pero lo más escalofriante para mí fue que reconocí las ropas rotas que traía aquel ser. Eran las mismas que la había visto a la muchacha que atropellé media hora antes, porque incluso estaban manchadas de sangre. Pero su rostro no era el mismo, porque ahora tenía enormes fauces y colmillos. Sus pies y manos eran filosas garras. Los asaltantes dispararon al tiempo que aquel humanoide saltaba sobre ellos. Pero a pesar de la corta distancia, sus armas no le hicieron nada y cayó encima de esos hombres. La verdad, no sé qué pasó con ellos, porque yo aproveché el momento de la confusión y subí al camión. Aún estaba encendido y arranqué arrollando sus camionetas. Eso evitaría que fueran tras de mí. Todavía alcancé a escuchar gruñidos, gritos y disparos al alejarme. Cuando había avanzado un buen tramo, me di cuenta que la muchacha no estaba dentro de la cabina. Fue cuando pensé que era la misma que miré convertida en esa bestia. No entendía. Había arrollado a una nahual mujer. No lo podía creer. La verdad, mi corazón estaba al 1000. Necesitaba llegar a un pueblo para tomarme un café frío bien cargado con Coca-Cola para calmar mis nervios. Por fortuna, pronto llegué a un pueblito en el que las orillas pegado a la carretera estaba un paradero tipo restaurante para los choferes y respiré aliviado por eso. Aunque era de noche, aún estaba abierto. Al bajarme del camión me di media vuelta y quedé de frente con la muchacha que arrollé en la carretera. Quedé frío sin poder moverme, recordando en lo que se había convertido, pensando que iba por mí por haberla atropellado,
pero solo me miraba fijamente. Pude notar que sus rasgadas ropas estaban más llenas de sangre que antes, pero no tenía ninguna herida. Incluso, ni de las balas que le habían disparado momentos antes. ¿Qué carajos o quién era esa chica? Me hice esa pregunta mentalmente, sudando por el terror. Otra de mis interrogantes era, ¿cómo había llegado en el mismo momento que yo? En eso, su boca se abrió para decirme que no tuviera miedo, que no iba a hacerme daño. Ella había tenido la culpa de que la golpeara con el camión al haberse atravesado. Tembloroso le contesté que necesitaba tomar un café para bajarme el susto. A eso iba la fonda. Si gustas vamos, ahí podemos conversar. La verdad tenía miedo estar a solas con ella y adentro del local estaría más tranquilo. Ella aceptó, pero me dijo que con la ropa desgarrada y llena de sangre no podía entrar a ese lugar. Entonces le presté mi saco, le llegaba hasta las rodillas, le cubría toda su vestimenta y no se le miraban las manchas de sangre. Entramos y nos fuimos a sentar a un rincón donde nadie nos escuchara. Pedimos un café cada quien. Luego que se fue la mesera, me dijo que sabía lo que estaba pensando. Ella había llegado a la par que yo, porque al estar luchando con los que me tenían amagado para robarme, no los quería matar, y solo los golpeó dejándolos heridos e inconscientes para que yo tuviera tiempo de escapar. Eso la había llevado escasos minutos, ya que es increíblemente muy rápida. Después me alcanzó, se subió al remolque por atrás y todo el tiempo viajó conmigo. Me dijo que de alguna manera quería agradecerme por ser una buena persona. También me contó que no sabía lo que era, ni de dónde venía, o por qué se convertía en esa bestia. Pero aparecía cuando se sentía en peligro, y lo hacía con mucha sed de sangre. Fue por eso por lo que me arrollaste en medio de la nada, debido a que pierdo la razón al transformarme en ese ser. La escuchaba atónito, sin poder dar crédito a lo que decía. Si no fuera porque lo miré con mis propios ojos, diría que estaba perdiendo la cordura. No obstante, estaba bien cuerdo porque allí estaba. Tenía una nahual frente a mis ojos y me había salvado la vida. Apuré mi café y de un sorbo me lo terminé, diciendo que tenía que irme. Ella hizo lo mismo, entonces me dijo lo que temía escuchar, que si la llevaba conmigo y la dejara en cualquier lugar. Ella estaba acostumbrada a pasar las noches en la sierra como los lobos. No me pude negar, y con un poco de temor le dije que sí, pensando en que si de haber querido hacerme daño ya lo hubiese hecho desde antes. Cuando salimos del restaurante que estaba a punto de cerrar, y ya al abordar la cabina, un sujeto me puso una pistola en la cabeza diciéndome que le entregara todo lo que traía, cartera, celular y reloj. A la muchacha también otro la amenazó con otra pistola, llevándosela hacia unos matorrales para abusar de ella, mientras que el otro me tenía amagado con el arma, esperando su turno para hacer lo mismo, sin saber que sería la última fechoría que tratarían de hacer en su vida, porque de repente se empezaron a escuchar gritos escalofriantes, gruñidos y después un pavoroso aullido. Su compinche corrió hacia los arbustos para ver qué estaba sucediendo con su arma lista. Imagino que pensó sería un coyote quien estaba atacando a su amigo. Yo solo alcancé a ver que de los matorrales salía aquella muchacha convertida en mitad perro, mitad mujer, de más de 2 metros de altura, destrozándolo con garras y fauces. Abordé mi vehículo y salí corriendo de ese lugar, esperando que no me volviera a seguir otra vez. Ni de mi chaqueta me acordé. El resto del camino fue sin novedad y llegué con bien entregando la mercancía. Cuando llegué a la base y les conté todo lo que me había sucedido, solo me creyeron lo del asalto, mas nunca me creyeron lo de la mujer nahual. Sin embargo, ¿cómo se explican que me dejaron ir los asaltantes? Hola, ¿qué tal querida comunidad 3AM amantes del terror? En esta ocasión de saludos le quiero mandar uno especial a Reyes Casares González y Alexander E. Lozano. Muchas gracias por escucharnos.